Bueno, muchachos, entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es socializar el examen parcial. Vamos a resolverlo para que los que quedaron con dudas o fallaron en algún punto, pues tengan claro cómo es la correcta solución del examen. Para ello, eh, acá tengo preparado pues con este archivo en Excel, yo se los voy a mandar también como anexo. Y la idea es la siguiente. El primer punto decía que 50% de los estadounidenses creyeron que el país se encontraba en una recesión, aun cuando la economía no se habían observado 2 trimestres seguidos con crecimiento negativo. Dada una muestra de 20 estadounidenses, calcule la probabilidad de que exactamente 12 hayan creído que el país estaba en recesión. Entonces, esto se resuelve con la binomial. Acá está la formulita. Y lo que vamos a hacer con esta formulita, entonces, es desagregarlo. Entonces, lo que me están diciendo es calcule la probabilidad de que exactamente 12 personas hayan creído que el país estaba en recesión. Entonces, lo que me están pidiendo es la probabilidad de que X sea igual a 12, o como lo podemos llamar también, pues F de 12. Que también lo podríamos llamar así. Y para resolverlo entonces necesitaríamos los valores o las variables. Entonces, N, que es el número de ensayos, estaríamos diciendo que se hizo una prueba a ¿cuántos estadounidenses? A 20. Entonces tenemos que N es igual a 20. Tenemos que X, que es el valor que me están pidiendo, es de 12. Me están diciendo que P, este P de acá, perfecto. Este P es 0.5, porque me están diciendo 50% de los estadounidenses. Entonces ya sabemos que 1 menos P sería igual a 1 menos P, o sea que también es 0.5. Y ya con eso podemos armar la ecuación. Quiere decir que F de X, mejor dicho, F de 12, va a ser igual a ¿qué? Necesitamos la combinación de N en X, o sea, necesitamos N en X, o sea, lo que es la combinación acá lo tengo. Perfecto. Juan Pablo. Listo. Entonces ya tenemos que las combinaciones de N en X, ¿a qué serían igual? Entonces, para resolverlo sería N factorial, o sea, 20 factorial, que sería dividido por X factorial, o sea, 12 factorial, por N menos X factorial, o sea, 20 menos 12, o sea, 8 factorial. Este sería pues la solución de la combinación. Vamos a una rayita. Y entonces, ¿cómo lo resolvemos? La forma más práctica, pues podría ser simplemente, esto es igual a al factorial de n. Este sería igual al factorial
de 12. Y acá tenemos igual al factorial de 8, ¿cierto? Obviamente son números que son muy grandes. Lo que podríamos hacer es, bueno, podría llevarlo a un valor normal, acá por formato de celdas, puedo llevarlo a un número normal con separadores de miles, aunque da un número grandísimo, pero dejémoslo, simplemente para que aprecien qué número tan grande es el que arroja, es este, y acá sería pues una multiplicación, ¿cierto? Y esto acá es una división. Entonces lo que tendríamos es, el numerador sigue siendo el mismo, y el denominador es este por este. Vamos a combinarla también para poderla ver mejor. Copiemos el formato de este y pongamos el denominador. Vamos este en formato de miles también. Yo esto lo puse en número, me equivoqué. Esto debería ser es números, no. Sin decimales. Este también pongámoslo en formato de miles. Y estos dos también en formatos de miles. Bien. Entonces, la solución a este caso sería poner simplemente la división entre este dividido este, y esa es la combinación. Entonces ya tenemos esta primera parte que es la combinación, que hay que multiplicarlo por p a la x por 1 menos p a la n menos x. Entonces diríamos que f de 12 va a ser igual a este valor que es la combinación por p a la x, o sea, abramos un paréntesis, p elevado a la x, o sea, a la 12, por, abramos otro paréntesis, 1 menos p, que es también 0.5, elevado a la n menos x. Entonces podríamos poner el exponente entre paréntesis, n menos x, cierro el paréntesis del exponente, cierro acá, y me da 0.12. La respuesta entonces sería, en términos de porcentaje, aumentémosle 4 decimales, y a nivel de porcentaje, pues sería porcentaje con 2 decimales, sería el 12,01%. Quiere decir, repitamos el enunciado, 50% de los estadounidenses creyeron que el país se encontraba en una recesión, aun cuando en la economía no se habían observado 2 trimestres seguidos con crecimiento negativo. Dada una muestra de 20 estudiantes, calcule la probabilidad de que exactamente 12 personas hayan creído que en el país estaba en recesión. Entonces, la probabilidad de que 12 personas, hayan creído que la economía estadounidense entró en recesión es del 12,01%. Repito, la probabilidad de que exactamente 12 personas hayan creído que el país estaba en recesión es del 12,01%, y esta sería la respuesta. Bien, pasemos ahora al segundo punto. El segundo punto, ¿qué me está diciendo? Una empresa fabrica celulares en 2 plantas, una en China y la otra en Corea del Sur.
Alguien está ingresando. Juan José, admitámoslo. Bien. Usted está diciendo que una empresa fabrica celulares en 2 plantas, una en China y otra en Corea del Sur. La fábrica de China tiene 25 empleados, la fábrica de Corea del Sur tiene 15 empleados. A una muestra aleatoria de 20 empleados se le pide que llene un cuestionario sobre sus prestaciones. ¿Cuál es la probabilidad que 12 de los empleados de la muestra trabajen en la fábrica de China? Básicamente lo que dice, muchachos, es coger el ejemplo que habíamos hecho en clase de las fábricas de Texas y Hawái, ¿se acuerdan? Y es básicamente lo mismo. igual. Es exactamente lo mismo. Eso era un regalo. Cambiaban los valores y los nombres de las fábricas. Pues los valores un poquito. O básicamente se hacía igual. Entonces, para eso, vuelve y juega. Necesitamos establecer los valores. Entonces, necesitamos, sabemos que tenemos un R para China y otro para Corea del Sur. Entonces, uno para China, el R de China es de 25. Tenemos un R para Corea del Sur, que sería de 15. Tenemos un N minúscula, porque es la muestra aleatoria, que es de 20. Y tenemos un N mayúscula, que sería la suma de los dos R's, o sea, 40. O sea que ya tenemos absolutamente todo para poder hacer los valores. Tenemos los R's, el N mayúscula, el N minúscula. Nos falta el X. Entonces, el X acá, pues sería 12, que es el número de empleados que me están haciendo en la pregunta. Y ya. Entonces, para hacer f de 12, lo único que tengo que hacer es que voy a tener combinaciones de R en X. Como me están preguntando por la fábrica de China, el R que necesito es este. No el de Corea del Sur, sino este. Bien. Basado en esto, ¿qué necesito? Combinaciones de R en X. O sea que necesito combinaciones de 25 en 12, ¿cierto? Multiplicado por combinaciones de 40, perdón, n menos r, o sea que sería 40 menos r, o sea, menos 25. Y también necesitaría combinaciones de n minúscula menos x, que es 12. Y por último, tendríamos combinaciones de n mayúscula en n minúscula. Ya lo voy a organizar bien. Copiamos este formatico. ¿Alguien está entrando? Sí. Pongámoslo acá, entonces. Entonces tengo una combinación. Tengo otra acá. Y tengo otra acá. Acá simplemente hay una multiplicación. Y acá podemos poner la línea de división. Y para de contar. Bien. Entonces, esto es lo que tenemos. Ya que nos toca resolver cada una de las combinaciones. Entonces, si quiero traer esta para resolverla primero, ¿qué tendría que hacer? Sería igual a el factorial, ¿cierto? Mejor dicho, escribámoslo, 25 factorial dividido
12 factorial multiplicado por 25 menos 12, pero esto sería, o sea, 13 factorial. Bien, combinemos esto, acá es por, la línea de división y resolvámoslo de una vez. Entonces acá tendríamos igual al factorial de 25, va a ser un número muy grande. Tenemos igual al factorial de 12 y tenemos por acá el factorial de 13. Leemos esto a números normales, formato Zelda, número. Obviamente son números gigantescos. Organicémoslo así. Acá es un por. Ay. Y pongámoslo a dividir. Entonces tendríamos que esta combinación va a ser igual a este numerador dividido la multiplicación de estos dos. Entonces ya tenemos la primera parte. Tenemos la primera parte que es esta. Vamos con la segunda. Que sería 15 en 8. Y para eso tendríamos nosotros que hacer lo mismo acá. Permítame yo, hagamos esto, hacerlo más rápido. Acá sería 15 factorial. Acá sería 8 factorial. Y acá sería 15 menos 8, o sea, 7 factorial. Vamos a copiar como el mismo formatico acá también. Pero acá sería igual al factorial de 15. Acá sería igual al factorial de 8. Podemos usar este. Y acá sería igual al factorial de 15 menos 8, que es 7. Y ya si no resolver la división, que sería igual al numerador dividido la multiplicación de estos dos. Y listo. Tenemos también ya la respuesta de este. Y nos falta por último la combinación de 40 en 20. Ese va a ser un número grandecito en el numerador, pero ya enseguida lo cuadramos. 40 en 20. Pastaríamos lo mismo acá para hacerlo más rápido. Entonces tendríamos, esto acá es factorial. Bien, acá sería 40 factorial. Acá sería 20 factorial. Y acá sería también 20 factorial. Entonces, creo que vamos a tener que combinar 4 celditas. Vamos a hacerlo. Entonces va a ser igual al factorial de 40. Es un número grande. Formato es celda. Número. Aceptar. Y creo que voy a tener que combinar una celdita más. Listo. Acá cabe todo. Es un número gigante, pero el Excel lo permite y lo soporta.
Acá tendríamos al factorial de 20 y al factorial de 20, ¿cierto? Entonces tenemos igual al factorial de 20. Acá también tenemos factorial de 20. Esto acá es una multiplicación. Esto es una división. Organicemos estos valores. Formato celda. Número. Creo que no necesitamos decimales. Usémoslo con miles. Sin decimales. Agrandemos un poquito el ancho de estas columnas. De pronto a 15. Bien. Acá tenemos este valor. Columna 15. Y copiamos el formato de esto. Y ya si no resuelve la división. Entonces sería igual a este numerador gigantesco dividido la multiplicación de estos dos. Y nos da este número que también está grandecito. Combinemos celdas. Pongámoslo en formato de números en decimales. Bien. Y ya tenemos todo para armarlo. Entonces, f de 12, ¿a qué es igual? Entonces sería igual a esta primera combinación multiplicada por la segunda. O sea, este valor, abramos paréntesis, sería este valor multiplicado por este otro valor, dividido este otro que nos dio más grandecito, y aumentemos decimales, 4 decimales, lo que nos daría una respuesta en porcentaje, tenemos decimales, del 24,28%. Perfecto. Entonces tenemos que para esta pregunta de cuál es la probabilidad de que 12 de los empleados de la muestra trabajen en China, se puede decir que la probabilidad que 12 de los 20 empleados de la muestra trabajen en China es del 24,28%. Repito, la probabilidad de que 12 de los empleados de la muestra trabajen en la planta de China es del 24,28%. 24,28%. Siguiente y último punto, que tenía dos punticos a la vez. La pregunta decía, los clientes de McDonald's llegan en forma aleatoria e independiente a la tienda. La tasa media o promedio de llegada de los clientes es de 10 clientes por minuto. O sea que ya nos están dando el mu. Permítanme un segundo. Entonces tenemos el mu, que es de 10 clientes por minuto. ¿Cierto? $10 clientes por minuto es la media. Y me están preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que lleguen 2 clientes en el lapso de un minuto? ¿Me piden una unidad de tiempo diferente? No. O sea que mu no hay que cambiarla. Quiere decir que mu es 10. Punto. Me están preguntando entonces X para el primer punto. Bueno, acá mejor. Primer punto sería X
a que es igual, entonces en este caso x sería igual a 2 y ya tenemos todo para resolver. Ya sabemos que Euler es 2,71828, entonces ya es sino resolver. Entonces f de 2, ¿a qué va a ser igual? Entonces abramos paréntesis y copiemos primero el numerador. Sería mu, que es 10, elevado a la x, cierro paréntesis, por, abramos otro paréntesis, Euler, elevado a la menos mu, entonces menos mu, cierro paréntesis, y todo esto dividido por factorial, abramos paréntesis, factorial de x, o sea, factorial de 2, cierro paréntesis, factorial de 2, cierro paréntesis, y ya. Me está dando que la respuesta es de 0,00227. Si lo paso a porcentaje, es un número pequeño, es del 0,227 o 0,2270. Es un número muy pequeño. Esa es la respuesta. Quiere decir que la probabilidad de que lleguen 2 clientes en el lapso de 1 minuto a McDonald's es del 0,22%. Esa es la interpretación. Y para el segundo punto, también es súper sencillo. Segundo punto, control N, estaríamos hablando de X, sería, ¿cuál es la probabilidad de que llegue un máximo de 2 clientes en 1 minuto? Un máximo de 2 clientes en 1 minuto. ¿Qué me están preguntando? X sigue siendo 2, pero lo que me están preguntando es la probabilidad de que X sea menor e igual que 2. Porque es que llegue como máximo a 2. Y acá es donde algunos pudieron haber fallado. Se van a dar cuenta que fui muy lapso al momento de calificar. Pero, ¿qué me están pidiendo entonces? Me están pidiendo f de 0 más f de 1 más f de 2. Eso es lo que me están pidiendo. F de 2 ya lo tengo resuelto. ¿Qué me falta por calcular? F de 2 ya lo tengo, entonces me falta F de 0 y F de 1. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, para eso, simplemente es replicar lo que hicimos acá. Es decir, que para F de 0, la formulita me estaría diciendo que lo debo resolver de la siguiente manera. Igual, abro paréntesis, sería mu, que es 10, elevado a la x, que es 2, cierro paréntesis, por, abro paréntesis, Euler, que está elevado a la menos mu, a la menos 10, cierro paréntesis, dividido, abramos un paréntesis, factorial de x, que es 2. Cierro paréntesis, y me está dando, perdón, me equivoqué. Acá, como es para f de 0, acá x, me equivoqué. Acá debería aplicar un x de 0,
un X acá debemos de tener un X que valga 0 para calcular f de x0. Entonces realmente lo que debemos calcular es mu, pero elevado a la 0, y esto sería factorial de 0. O sea, x igual a 0. Tenemos esto acá. Bien. Y entonces me da un porcentaje que es más bien pequeño. Me da el 0,0045. Y necesitamos calcular un f de 1. Hagámoslo acá a un ladito. F de 1. Donde entonces acá tenemos un x de 1. Un x igual a 1. Y esto sería igual entonces a lo mismo. Sería mu elevado a la x, o sea, 10 elevado a la 1. Perdón, esto es x igual. Acá sería el 1. Ahora sí. F de x acá, entonces sería igual a mu elevado a la x, que es 1. Cierro paréntesis por, abro paréntesis, Euler elevado a la menos mu, que es 10, cierro paréntesis, dividido, abro paréntesis, factorial de x factorial, o sea, factorial de 1, cierro paréntesis, una y dos veces, y tengo este valor, que en porcentaje, pues, voy a dejar este en decimal, para que sepan cuánto da el resultado. Y esto lo va a volver porcentaje. Para que lo dimensione. Y voy a hacer lo mismo con este, y lo vuelvo porcentaje. Miren la diferencia. Muchos se equivocaron, algunos se equivocaron, mientras que en esta 0,0045 acá es 0,045. Y algunos pusieron también el mismo 0. Y en f de 0 y f de 1 la diferencia es mínima, pero muy parecida, pero hay un 0 de menos. Quiere decir que cuando la probabilidad de que no llegue ningún cliente a McDonald's en un minuto es del 0,0045 y la probabilidad de que llegue un cliente en un minuto es del 0,04%. Pero lo que necesitamos es la probabilidad de que llegue 2 o menos, o como máximo 2. Entonces, la pregunta de la probabilidad de que X sea menor e igual a 2 sería de f de 0 más f de 1 más lo que me dio f de 2. Y ya este valor lo vuelvo por